onda sonora, la frecuencia de la onda sonora la define la fuente. Si tenemos una cuerda atada a un motor, pues la cuerda se va a tener un movimiento de onda propagante, pero definida su frecuencia por el motor. O si es la mano directamente, yo con mi mano estoy, entonces yo defino la frecuencia. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto al observador. Ese es un tema que no habíamos todavía abordado y que es lo que vamos a hacer hoy. Siempre hemos pensado que la fuente y el observador, la palabra observador quiere decir el detector, están uno con respecto al otro, están quietos y no hay movimiento. Pero no habíamos considerado que la fuente puede estar en movimiento y el detector puede estar quieto, o viceversa, que la fuente está quieta y el detector está en movimiento. Si ustedes lo piensan bien, eso nos ocurre a nosotros en la vida diaria. Generalmente cuando salimos a la calle, nosotros como espectadores seríamos el observador. Generalmente cuando estamos en la parada del bus, pues esperamos a que lleguen a recogernos. Mientras tanto, observamos que los autos que pasan, ahí diariamente ocurre el efecto Doppler. Entonces vamos a mirar este enlace que nos va a nosotros a explicar de una manera muy ilustrativa este efecto que estamos acá. Entonces vamos a ir a este enlace. Los que quieran pueden copiar también y revisar el enlace. Es un enlace de YouTube que me pareció muy bonito y que todos pueden entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir ahora una ventana de Google Chrome. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a reproducir este video y espero que todos por favor estén atentos a lo que es sobre todo el sonido. He puesto el máximo de sonido que tengo acá a disposición, voy a revisar para que todos tengan la posibilidad entonces de escuchar perfectamente. Entonces voy a activar el video. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Muy bien. Creo que este corto video es bien claro de lo que estamos hablando. Entonces, es un efecto Doppler que diariamente nosotros, cuando estamos en la calle, estamos viviendo diariamente. Ese cambio de la frecuencia del pito de los carros o de los sonidos, porque claro, el carro está en movimiento, que mientras nosotros estamos quietos, es la causa de que entonces esa frecuencia, el cambio de frecuencia aparente ocurre. Insisto, la frecuencia de la onda la define la fuente, pero si la fuente está en movimiento, el detector entonces percibe una frecuencia. Si está al frente, es decir, si la fuente se está acercando al observador,
Entonces, cada vez se está acercando y entonces la frecuencia es mayor, la longitud de onda es más corta. Pero cuando se está alejando, entonces, como veíamos en ese video, la longitud de onda se hace más larga y por lo tanto la frecuencia es menor. Muy bien. Aquí entonces podemos tener los casos que estoy aquí con ustedes revisando. Entonces, ¿qué casos podemos tener para que tengamos efecto Doppler? Podemos tener 4 casos. El primer caso es el que veíamos en el video, que es la fuente en movimiento y observador quieto. Esa es la situación que nosotros vivimos a diario. El otro caso es cuando la fuente está quieta y el observador está en movimiento. Ese ya sería otra situación en la que ahora nosotros la vivimos siempre y cuando, por ejemplo, vamos de pasajeros ya en un bus o en un auto y vemos que alguien está música, pues, qué sé yo, en una caseta, en algún lugar así. Ahí también hay efecto Doppler. Fuente y observador en movimiento. Esa es la situación que también entonces ocurre a diario también. Fuente, observador y medio de propagación en movimiento. Generalmente los textos no consideran esta cuarta porque consideran que pues, este efecto es muy bajo. Sin embargo, a mí me gusta incluirla porque se ve la diferencia que hay en las situaciones cuando estamos, por ejemplo, en un día muy tranquilo donde no hay viento o en un día en que sí hay viento. Entonces, ahí la casa cambia. Este es el caso más general. Hoy solamente vamos a revisar el primer caso, que es fuente de movimiento de observador quieto. Los otros casos, el segundo, el tercero y el cuarto, simplemente es aumentar el concepto del primer caso, que es el caso que vamos acá. Si eso es así, entonces yo me tomé la libertad de solamente revisar el primer caso y de ahí vamos a pasar al cuarto caso, que es el general. Es decir, si usted domina el caso general, domina cualquiera de los otros casos. Ese es el gran mensaje. La invitación es, trabaje el caso general porque él cubre todos los otros casos que vamos a tener en cuanto a lo que ocurre en el efecto Doppler. Vale decir que el efecto Doppler ocurre a todas las ondas propagantes. Por consiguiente, también debe ocurrir a las ondas que, por ejemplo, son las ondas de luz o las ondas electromagnéticas. Solamente que ese efecto es, digamos, hay que tenerlo instrumentos para poderlo ver de manera bien diciente. Ese efecto Doppler, por ejemplo, es el que da explicaciones para entender, por ejemplo, la expansión del universo. Claro, porque nosotros cuando nosotros miramos con un telescopio las estrellas y si el universo está en expansión, claro, el color de la luz de las estrellas pues debe ir cambiando porque la estrella se va alejando. Quiere decir que la fuente de luz está en movimiento y nosotros como observador pues también estamos en movimiento. Entonces, ese movimiento relativo hace que los colores de la fuente cambien. Y si nosotros hacemos un análisis, podemos saber a qué velocidad es el cambio de esa expansión del universo. Entonces, esos son los análisis que han hecho para entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Curiosamente, se esperaba que cada vez que el universo se expanda más, debemos entender que ese universo y la expansión, según dicen los teóricos, se debe a que es por el Big Bang, es decir, que el universo fue por una creación de una explosión de energía y que, por supuesto, que el universo, a partir de esa explosión, pues está en expansión y que, por supuesto, que se debe esperar por la atracción gravitacional que esa expansión con los siglos vaya disminuyendo. Eso es lo que se esperaba y esos análisis se hacen a través de los efectos Doppler. La sorpresa más grande se encontró hace ya varios años ya, en que se encontró que el universo, esa expansión del universo que se esperaba que se fuera desacelerando, no está desacelerando, está acelerándose la expansión del universo. Y ya se sabe que esa aceleración no depende de la expansión del universo,
¿Por qué no? Porque la acción gravitacional debería estar frenándola y no ha ocurrido. Entonces quiere decir que hay otro fenómeno que hay en la naturaleza y que se está entendiendo. Ese fenómeno se llama entonces la materia antimateria o la materia oscura, y hay energía oscura. Solamente a nivel de chisme para que ustedes de pronto tengan la curiosidad. La materia que nosotros conocemos, que son todas las que están constituidos pues por los electrones, protones, neutrones, etcétera, apenas hace toda esa materia más o menos, ya se calcula que hace apenas es más o menos el 5% de toda la materia del universo. El otro 15% está conformado por lo que se llama la materia oscura, que es la antimateria. Y el resto, estamos hablando de un, qué sé yo, si el otro más o menos, casi un 80, 70 y algo por ciento está constituido por energía oscura que no se ha encontrado, que es la que podría explicar esa expansión del universo. Solamente pues a manera de chisme para ustedes. Muy bien, entonces vamos a retomar otra vez el efecto Doppler y vamos entonces a trabajarlo y vamos a hacer unos ejemplos que nos van a ayudar entonces a entender. Muy bien. Vamos a mirar el primer caso. Entonces el primer caso es puente en movimiento, observador quieto. Para eso vamos a tomar las condiciones de análisis. Son estas las dos condiciones de análisis. Por favor, tomen nota, porque aquí es donde muchos fallan. No tomaron atenta nota las condiciones de análisis. Y cuando hacen el cálculo, cometen el error. El cálculo de ese error generalmente está en la consideración del signo. Y ahí es donde entonces empiezan a tener problemas en los parciales. Bueno, entonces, la primera es esa. Se tomará como positiva la dirección de propagación de la luz. Y la segunda es la notación. Entonces, esta es la notación que yo voy a seguir. Entonces, U es la velocidad de la fuente. Todas las velocidades, claro, medidas con respecto a un sistema de referencia inercial sujeto a la Tierra, naturalmente. Entonces, voy a llamar a U la velocidad de la fuente. W es la velocidad del observador. WM es la velocidad del medio. Y B es la velocidad de la onda. Esa sí no la he cambiado porque esa la venimos usando desde el primer día del capítulo 2. Esta velocidad B, pues es la velocidad que nosotros ya encontramos, por ejemplo, que ya sabemos que la velocidad de la onda propagante en una cuerda, pues es la raíz de la tensión dividido la densidad lineal. O el caso también de la velocidad de una barra, que eso lo hicimos el ejercicio en la clase pasada, la raíz de B, ¿cierto? El coeficiente B dividido entonces la densidad volumétrica del medio. O la velocidad de la onda del sonido. ¿Alguien recuerda que es igual a la velocidad del sonido? Porque ya deben estar estudiando. 343 metros por segundo. Sí, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Es la raíz de qué? Del módulo de Young dividido la densidad volumétrica. Pero inicial, muy bien. Es decir, antes de que la onda llegue y pase por ahí. Porque recuerden que una onda de sonido es una sobrepresión que le estamos nosotros al prender la bocina o nosotros al hablar, estamos empujando las partículas del aire o las del agua o del medio. Y al empujarlo estamos creando entonces una sobrepresión. Pero recuerden ustedes también que nosotros encontramos que esa velocidad en un gas depende de ¿qué? Del módulo del gas. ¿Qué más depende? Ustedes ya deberían estar ahí tomando. Temperatura, presión. Sí, señor. Del peso molecular. Sí, señor, exactamente. Muy bien. Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo mezclar temas. Yo puedo decir, vamos a hacer efecto Doppler, donde el día ya está haciendo caluroso. ¿Qué pasa si ahora está haciendo frío? Quiere decir que la velocidad del sonido cambia. Si la velocidad del sonido cambia, entonces yo tengo que tener eso en cuenta en el análisis. Generalmente, entonces, uno tiene que informarle, por ejemplo, si yo le digo, no, la velocidad del sonido es 344 metros por segundo. Bueno, ya le estoy definiendo que ese es el valor. Pero si yo, por ejemplo, les doy las condiciones atmosféricas del medio,
Quiere decir que de ahí tiene que deducir cuál es entonces la velocidad del sonido dependiendo de esas condiciones atmosféricas del medio. Entonces, eso hay que hacer. Muy bien. Vamos entonces a hacer el primer caso. Recuerden, vamos a aplicar estas condiciones de análisis. Vamos entonces a mirar cómo es el caso, entonces, fuentes, movimiento, observador quieto. Para eso vamos paso por paso. Entonces, la primera situación es esta. La primera situación es cuando la fuente está quieta. Entonces, la fuente está quieta, yo estoy simbolizando, voy a activar mi puntero láser. Si la fuente está quieta, aquí la estoy simbolizando con la letra F, y aquí está el observador, lo estoy simbolizando naturalmente con la letra O. Si yo tengo una fuente de una frecuencia F, la frecuencia está dada en Hertz, entonces la pregunta es, ¿cuántas ondas emite la fuente? Entonces dice, pues las ondas que emite la fuente es el tiempo que se necesita de viaje para que llegue al punto O. Si yo contara ondas, es una onda, ¿qué es? Pues un periodo completo. Entonces aquí emitió una onda, emitió otra onda, porque es un periodo completo y así sucesivamente. Si yo conozco la frecuencia, ¿cuántas ondas entonces puedo yo emitir la fuente? Entonces acá está. El número de ondas emitidas por la fuente durante un tiempo t es n igual a la frecuencia por tiempo. ¿Cierto? Claro, porque esta cantidad queda dimensional. El número es un número entero n. Mire acá como le estoy diciendo, la distancia FO, aquí estoy adoptando el convenio de lo que se utiliza en geometría. En geometría la distancia se pone con una línea entre dos letras, FO. Entonces la distancia FO debe ser igual acá. ¿A qué? Pues si hay n longitudes de onda completas, entonces es longitud de onda multiplicado por n, porque claro, el número de ondas emitidas es lo mismo que el número de longitudes de onda. Quiere decir que entonces la distancia FO a qué es igual. Pues n es F por T multiplicado por lambda. Hasta ahí no es nada nuevo, porque esta es una situación que se debía esperar, dado que la fuente está quieta. Ahora, ¿qué pasa cuando la fuente está en movimiento? Cuando la fuente está en movimiento, fíjate qué va a ocurrir. Pregunta, si la fuente sigue siendo la misma F, ¿cuántas ondas emite en un tiempo T? Alguien que me diga, ¿cuántas ondas emitirá en un tiempo T, en el mismo tiempo T? Profe, las mismas. Por supuesto, las mismas número de ondas n. O sea que el número de ondas que emite la misma fuente es F por T. Pero hay un detalle adicional. Como la fuente está en movimiento, entonces ocurren dos cosas. La fuente en el tiempo de transcurso T se mueve de F a F'. Pero además emite n ondas. Porque la fuente sigue siendo la misma. ¿Cuánta distancia recorrió entonces? Si la velocidad de la fuente es u, por supuesto que la distancia que alcanza a recorrer en un tiempo t, pues es u por t. Y adicionalmente, el número de ondas sigue siendo la misma, porque la fuente no cambió. Observe que la figura le muestra claramente que si eso ocurre, y así es, esta, cuando está quieta, tiene una cierta longitud de onda, o sea, una cierta frecuencia f. Pero acá no. Para poder emitir la misma cantidad de ondas n en el mismo tiempo t, la frecuencia ya no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque las va a emitir entre la distancia f' y o. Entonces vamos a llamar a esa frecuencia f'. Y eso es lo que yo hago acá. Entonces mire lo que estoy diciendo acá. Durante el tiempo t, la fuente se desplaza de f a f', es decir, la distancia u por t. Emitiendo el mismo número de ondas n, con lo cual, entonces, la distancia f' a o es igual a ¿qué? Pues debe ser igual el mismo número de ondas, pero la longitud de onda no es la misma, es lambda'. Porque las mismas número de ondas n ahora deben caber entre la distancia f' y o.
Claro, yo ya había dicho que n es f por t, entonces me queda f por t por lambda prima. ¿Cómo voy a combinar entonces estos resultados? Porque yo lo que quiero saber qué relación tienen f y f'. Si hay un lambda prima en el segundo caso, debe haber un f'. Todavía no lo he relacionado. Vamos a relacionarlo. La manera de relacionarlo es la siguiente. Claro, usted dice la distancia de f a o, pues es igual a la distancia f' más f''o. Aquí la tengo. Ahora, ¿quién es FO? FO yo lo había encontrado. FO es ft por lambda. Aquí está. ¿Quién es FF'? Pues yo ya sé que es la velocidad de la fuente multiplicado por el tiempo, U por T. Más F'O, ¿quién es? Mire, acá está. Es Ft por lambda prima. Yo simplemente entonces cancelo los tiempos porque es el mismo tiempo y entonces me queda que F por lambda igual a U más F por lambda prima. Claro, si aquí hay una longitud de onda F', lambda prima, perdón, debe haber una F'. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Mírenlo, acá está. La clave está aquí. La velocidad de la onda, ¿de qué depende? Ya sabemos, de las propiedades del medio. Mire que acabamos nosotros de decir que la velocidad de una cuerda es la raíz de tensión sobre densidad lineal. La de una barra, lo hicimos la clase pasada, la raíz de B sobre mu sobre densidad volumétrica, ¿cierto? O el sonido, también. Quiere decir que sí, la velocidad es longitud, frecuencia por longitud, pero aquí ¿cómo debe ser? Pues debe ser su f' con su lambda prima. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces uno dice aquí, entonces dice, bueno, ¿quién es f por lambda? Porque esta es la fórmula que yo he llevado aquí al final. Entonces f por lambda, ¿quién es? Pues f por lambda es b. Igual a U, aquí sigue U. Aquí tengo F por lambda prima, aquí tengo F por lambda prima. Lo único que hice fue multiplicar y dividir por F'. Claro, F'. Pero ¿quién es este término que estoy señalando acá? Este término que estoy señalando acá, que es lambda prima por F', pues es este término que está acá, que es B, la velocidad. Quiere decir que yo puedo, en vez de escribir lambda prima por F', voy a escribir B. B, la velocidad de la onda. Entonces, esta ecuación, ¿en qué me va a quedar? Velocidad de la onda es igual a la velocidad de la fuente más frecuencia sobre F' multiplicada por la velocidad de la onda. De ahí, entonces, yo puedo despejar la frecuencia F' en función de la frecuencia F. Mire, acá está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando la fuente está en movimiento y el observador quieto, la frecuencia que detecta el observador es la frecuencia F', porque este sale de este análisis que es el análisis del movimiento. Entonces, la frecuencia que detecta el observador es igual a la velocidad de la onda dividido velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente, U, factor de la frecuencia F. Entonces, esta es la frecuencia de la fuente y por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador, hace que aparezca este término y ahora el observador detecta una frecuencia F'. Eso se le llama entonces efecto Doppler. Recuerden, es el cambio de frecuencia aparente causado por el movimiento relativo de la fuente del observador. Este es entonces el caso que estamos nosotros considerando acá. Muy bien, ese es uno de los tres casos. Me voy a saltar directamente al caso general. No lo vamos a revisar, pero el análisis es exactamente igual a este. Exactamente igual a este, solamente que tendríamos que, cuando está la velocidad quieta, o sea que el observador, la fuente está quieta, el observador en movimiento. Si lo vemos, si lo pensamos muy bien, el caso 1 y el caso 2 son iguales. El caso 3, ahora es la velocidad del medio. Entonces, lo único que tengo que yo hacer es, cuando se mueve fuente y observador y la velocidad del medio, tengo que agregar. Hacer directamente el análisis del caso general. Ahí entonces sería fuente, observador y medio en movimiento, que es el caso general.
Y aquí es la invitación para que maneje adecuadamente este caso, porque los otros casos es una solución particular de este caso general. Entonces aprenda a manejar el caso general. Aquí les recuerdo otra vez las condiciones de análisis. Mírelas, ahí están. Recuerde, la posición positiva es la dirección de propagación de la onda. Y estas son entonces los convenios. La U es la velocidad de la fuente, W la velocidad del observador, W sub M la velocidad del medio y B la velocidad de la onda, que ya sabemos que depende son de las condiciones, de las propiedades del medio. Como les decía, hay que hacer un procedimiento análogo. Yo quiero es centrarme directamente en el resultado. Entonces, el efecto Doppler en el caso general, ¿qué nos dice? Que la frecuencia que emite la fuente, el observador la va a recibir con una frecuencia f', pero con un término que es el que está aquí en estos corchetes cuadrados. Y este término, entonces, ¿quién es? Velocidad de la onda menos un factor que es W menos velocidad del medio. Y abajo tenemos otra vez velocidad de la fuente, velocidad de la onda, menos la resta de la velocidad de la fuente con el medio. Eso es lo que hay que hacer. Y esto es que veíamos nosotros. ¿Cómo así que hay un aparatico que ponen encima de la puerta y saber si alguien entró? Pues porque es un detector de movimiento. En realidad el detector de movimiento emite el detector es una frecuencia F y él recibe una frecuencia F', pero él va a medir la resta entre las dos frecuencias. Si mide la resta de las dos frecuencias, está midiendo realmente es lo que acabamos de ver en el resumen, el último tema, que es la generación de ¿qué? De pulsaciones o batimientos. Entonces, es la resta de esas frecuencias. Muy bien. Vamos a hacer un par de ejemplos. Yo voy a hacer el primero y ustedes hacen el segundo. Tienen que aplicar esto cuidadosamente. Yo les voy a mostrar entonces el cuidado que hay que tener, sobre todo por esta condición, la condición de que se toma como positiva la dirección de propagación de la onda. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vean este ejemplo acá, que es un ejemplo que yo creo que ayuda mucho a entender lo que nosotros estamos entonces estudiando hoy. Entonces este es el caso de dos barcos que se acercan uno hacia el otro. Ambos tienen velocidad de 7 metros por segundo con relación al marco de referencia de la Tierra. El viento sopla con una velocidad de 5 metros por segundo en dirección y sentido paralelo al movimiento del barco A. En cada barco hay una orquesta. La flauta del barco A toca la nota La. La nota La se caracteriza por una frecuencia de 440 Hz. Aquí cuando hablamos de frecuencia sabemos que es frecuencia lineal porque las unidades Hz así lo indican. Si dijéramos que es frecuencia angular, pues tendríamos que dar la respuesta en radianes sobre segundo, que es diferente a Hz. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La flauta del barco A toca la nota La. Entonces, los músicos del B se afinan según dicho tono y luego lo cantan bien. La pregunta entonces será, ¿cuál será la frecuencia que escucha el director de la orquesta en el barco A? Aquí le estoy dando una simplificación. Suponga que la velocidad del sonido en el aire quieto es de 340 metros por segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Primero que nos dicen es, tome en cuenta esto. ¿Qué es lo que tenemos que usar? Tenemos que usar esta relación porque es una relación general. Y aquí tenemos que usar la relación general, ¿por qué? Claro, la fuente se está moviendo, el observador también se está moviendo. ¿Quién es la fuente? El barco A. Well, ¿Quién es today's el the day we finally get to talk about all the things we want to talk about Pero with después, NVIDIA's ahora, 30 series. el So, observador, la fuente es el barco A, B, perdón, y el observador es la fuente, en el segundo caso.
Mire que también tenemos la velocidad del medio, porque hay viento. Entonces tenemos que usar la fórmula general. Y vamos a tener en cuenta esto, la dirección de propagación positiva de la onda. Entonces empezamos. As you guys have already figured out, Entonces, primero se calcula la frecuencia que escuchan los músicos del barco B. Aquí tengo el ejercicio, mírelo, acá está. Pues aquí tengo el barco A, entonces es la fuente F, y aquí está el barco B, es el observador. Como aquí lo indica, la velocidad es de 7 metros por segundo, y como es la fuente, entonces es velocidad U. En cambio, como es el observador, el barco B en este primer parte del ejercicio es el observador, mire su velocidad. Claro, porque los barcos se acercan uno hacia el otro. ¿Con qué velocidad? Con 7 metros por segundo. Claro, como él es el observador, es la velocidad del observador W. El viento tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, claro, en este caso la fuente es esta, y tomamos como dirección positiva la dirección de propagación de la onda. Claro, la onda se va propagando para allá, entonces esta es dirección positiva, miren. Ahí está. Entonces, mírelo. Aquí está la fórmula. Entonces, la frecuencia emitida por el barco A llega al barco B, pero lo llega con una frecuencia F', pero para el barco B, distorsionada. Aquí está entonces el término que distorsiona la frecuencia original. Entonces, veamos cada término. La velocidad con respecto... Entonces, el sonido es esta, con respecto a este sistema coordenado es positiva, 344 metros por segundo, es la velocidad de la onda. Menos, ahora, este término, ¿cómo es? W. W, ¿cómo es con respecto al sistema de referencia? Negativo. Por eso coloqué este signo negativo. Menos, aquí va menos. Ahora, velocidad del viento, porque es este. La velocidad del viento va en la misma dirección de la referencia y por lo tanto es positiva. Ahí está entonces indicado el signo como es correctamente. Abajo, ¿qué va? La velocidad de la onda, nuevamente 344 metros por segundo, menos, aquí está el signo menos. Ahora aquí está U, ¿qué es? U es la velocidad ¿de quién? De la fuente. ¿Cómo es la velocidad de la fuente? Positiva con respecto al sistema de referencia. Entonces, 7 metros por segundo. Menos, ¿cómo es la velocidad del medio? La velocidad del medio con respecto al sistema de referencia es positivo y por lo tanto da esto. ¿Cuál es la frecuencia que emitió la fuente A? Pues es la nota La, que es 440 Hz. Esto me da 458 Hz. Fíjate que cambió poquito, muy poquito realmente. Pero nuestro oído lo puede percibir. Entonces ya hice la primera parte del ejercicio. La flauta. Ahora, ¿qué pasa? Los del barco B se afinan tocando dicho tono y luego lo tocan también. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la frecuencia que escucha el director de la orquesta en el barco A? Entonces ya es la segunda parte del ejercicio. Entonces ahora, la frecuencia que escucha el director de la orquesta en el barco A es esta. Entonces ahora, ¿cuál es la fuente? El barco B. ¿Hacia dónde se dirigen las ondas? Hacia esta dirección, hacia allá. Van de derecha a izquierda. Por lo tanto, mire la dirección positiva que vamos a tomar para nuestro sistema de referencia. ¿Con qué velocidad va el barco B? Sigue siendo 7 metros por segundo. Pero, como es la fuente, ahora esta es la velocidad de la fuente, es U. Y aquí, ¿quién es el observador? El barco A. El barco A es el observador y entonces ahora tiene velocidad del observador ahora es la del barco A, 7 metros por segundo. Y la del viento es esta. Observe, por ejemplo, acá el viento estaba en la misma dirección de la referencia. Aquí está en contraposición. Muy bien. Volvemos a aplicar lo mismo, solamente que ahora en esta segunda parte del ejercicio, ¿quién es la fuente? Esta. ¿Y qué frecuencia emite la fuente? Pues será la que emite los de la orquesta. Y la frecuencia que emiten es FB', porque esa es la que ellos están emitiendo. Y ahora la que va a escuchar en el barco A la vamos a llamar F'A porque ya no es la misma. ¿Cuáles son los términos que modifican? Bueno, acá está, es la misma fórmula porque no va a cambiar. Pero tenemos que revisar muy cuidadosamente. Entonces, ¿cómo es? Bien.
Para este sistema de referencia, la onda va para allá, o sea que es positiva. Entonces, la velocidad es positiva, 344 metros por segundo. Menos. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es la velocidad W? W en este caso es negativa. Entonces, por eso es menos 7 metros por segundo. Menos. ¿Cómo es velocidad del viento? Negativo. Por lo tanto, es menos 5 metros por segundo. Abajo, ya sabíamos que la velocidad que es de la onda es positiva porque es la misma dirección, 344 metros por segundo. Menos, abrimos paréntesis. ¿Cuál es la velocidad U? La velocidad U es positiva con respecto al sistema de referencia, entonces es 7 metros por segundo. Menos. Ahora, ¿quién es velocidad del medio? Negativa. Entonces, por eso queda menos 5 metros por segundo y cerramos paréntesis. Y cerramos corchete. ¿Quién es la frecuencia B'? Ya la había calculado el ejercicio anterior. 458 Hz. ¿Y cuánto va a escuchar entonces ahora el director del barco en A? 477 Hz. Por favor, tomen nota de este ejercicio, porque este es un ejercicio que es muy ilustrativo para todo lo que usted necesite. Ejemplo, en los libros, por ejemplo, no consideran que el medio se tiene velocidad. Si no tiene velocidad, pues entonces, ¿cuánto daría? Pues 0. Y aquí ponemos 0, 0, aquí ponemos 0, aquí ponemos 0, 0. Y reproducimos lo que aparece en los libros. ¿Qué parece si ahora, por ejemplo, el observador está quieto? Si el observador está quieto y el viento también, pues este W y la velocidad del medio es 0. Entonces ponemos 0, 0. Aquí me daría solamente, este término quedaría solamente en el numerador. Y abajo, ¿qué me quedaría? Este da 0 y este da B menos U, que fue el caso número 1, que fue el que ya vimos en clase. Y lo mismo sería para acá también. Igual entonces, ese sería un ejemplo sencillo. Bien. Espero que hayan entendido. Tomen, por favor, ya si sea una foto ya y revisen este ejercicio, porque es realmente muy ilustrativo. Ustedes van a hacer este otro ejercicio. Les voy a dar su tiempo y, por favor, vamos nosotros entonces a aplicarlo. Esta es una aplicación. Y esta es una aplicación para los que tenemos carro, que estamos saliendo y que estamos pensando que nos van a cobrar una multa o una fotomulta. Pues los detectores de velocidad trabajan con estos equipos, con los radares Doppler. Entonces el radar Doppler es eso. Entonces este ejercicio trata de saber si se le puede cobrar multa o no a una persona por exceso de velocidad. Entonces aquí está que un carro de policía parqueado a la orilla de la carretera está detectando la velocidad de los vehículos que transitan por la zona con un radar Doppler. El radar emite ondas de sonido de frecuencia F igual a 0.15 MHz, las cuales se dirigen a un camión que se acerca y recibe ondas de frecuencia de 0.196 MHz reflejadas por el camión. ¡Ojo! El radar emite. Y como hay movimiento, el camión está en movimiento, el camión que recibe ya no recibe la frecuencia F, sino que recibe una frecuencia ¿qué? F'. Y esa frecuencia F' la refleja el camión. O sea que hay una segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es que ahora el camión, al reflejar las ondas, ¿refleja qué ondas? Pues las F', porque él solamente recibe lo que recibe. ¿Recibe qué frecuencia? La frecuencia F'. Y esas son las que recibe. Y al recibirla, entonces la refleja y las manda. Y ahora entonces el policía con su equipo, el equipo del radar tiene un detector. Y el detector ahora ¿qué va a detectar? Porque valga la redundancia. Pues ahora va a detectar una frecuencia que vamos a llamar F', que no puede ser F'. ¿Por qué? Porque el camión está en movimiento. Es decir, el camión ahora se convierte en una fuente de frecuencia F' y el radar detecta ahora una frecuencia diferente, llamémoslo doble'. Mire que aquí le estoy haciendo la claridad. Entonces le estoy diciendo, si el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora, decir se debe imponer la multa por exceso de velocidad. Vale decir que no hay viento en la zona y la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Por favor, inténtelo. Tomen como ejemplo entonces el caso que acabamos de hacer. Es el mismo porque tiene las dos partes, la parte A y la parte B.
Inténtelo, por favor, un par de minutos a ver cómo les va y me van dándolo a ver cómo les va con este caso. Si tienen alguna pregunta, claro que pueden lanzar y hacer su pregunta. Quedo atento. ¿Alguna pregunta? ¿Están callados? ¿Qué pasó? Profe, pues estamos tratando de hacerlo. Sí, estamos en el ejercicio. Listo, hágale, hágale. Entonces, el ejercicio es idéntico. Entonces, para que se orienten, el radar emite frecuencia F, pero el camión recibe ¿qué frecuencia? F'. Es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio, ¿qué es? Que ahora el camión se convierte, como refleja las ondas de sonido, quiere decir que como se refleja, es como si se convirtiera en una fuente. Entonces, el camión refleja las ondas que recibe, o sea que él recibe frecuencias F'. Y esas es como si el camión entonces funcionara como una fuente. ¿Fuente de qué frecuencia? F'. Y ahora el radar Doppler tiene un detector, pero ¿qué frecuencia va a recibir? Pues no puede recibir la frecuencia F' porque el camión está en movimiento y tenemos efecto Doppler. Entonces ahora el radar, o sea el policía, es ahora el observador. En la segunda parte del ejercicio entonces el camión es una fuente que emite frecuencia F' y el radar Doppler es ahora el observador que recibe una frecuencia, llámela F', si quiere, ¿no? Como quiere. Y trate entonces de cumplir con el signo. Por favor, tengan cuidado con el signo. Entonces, un par de minutos a ver cómo les va. ¿Cómo vamos? ¿Alguien lanza alguna dato? Por lo menos la frecuencia que recibe el camión. ¿Alguien ya sabe cuánto es la frecuencia que recibe el camión? Profe, perdón, yo tengo una pregunta.
Cuando Sí, dice, el radar emite ondas de sonido de frecuencia 0.150 MHz, ¿cierto? Esas sí. frecuencias se dirigen al camión que se está Sí. acercando. ¿Y el que recibe las ondas de 0.196 es el camión o son las ondas que devolvió el camión al radar? Lo vamos a leer porque la clave para entender todo es leer bien. Entonces, el radar emite ondas de sonido de frecuencia 0, realmente era coma, no punto, pero bueno, 0,15 MHz, las cuales se dirigen a un camión que se acerca y recibe. ¿Quién recibe? El radar. Ondas de Ah, frecuencia ok. de 0,96 MHz. Pero fíjate que ahí hay toda una situación que está implícita. ¿Qué es? Viajó del radar y fue al camión, pero el camión no recibe frecuencia F, recibe frecuencia F', porque él está en movimiento. Entonces, en la primera parte, el radar es la fuente y el camión es el observador, ¿verdad? La, Sí. seg la segunda parte es que el camión refleja lo que recibe. ¿Qué es lo que recibe? F', o sea que él hace de fuente en la segunda parte, el camión es la fuente. Entonces emite qué frecuencias, F'. ¿Y qué recibe entonces el radar? Recibe una frecuencia diferente, llámela dF doble prima. ¿Cuánto vale F doble prima? 0.196 MHz. Con esos datos tiene que se deduce cuál es entonces la decisión si se debe cobrar o no multa por eso. Eso es lo que hacen todos los días las cámaras de fotodetección de velocidad, por supuesto. ¿Cómo vamos? ¿Megahertz qué significa? ¿Alguien? Ingenieros, megahertz. Profe, 1 millón de hertz. 1 millón de hertz. O sea que es 10 a la 6 hertz. Muy bien. Aquí me devuelvo para que tomen, ahí está la imagen del ejercicio. Ahí está, completica. Observen y tengan cuidado con los signos. Es muy importante eso, con los signos. Muy importante observar hacia dónde está emitiendo la onda porque esa es la dirección positiva. En este caso, quien estaba emitiendo en la primera parte era el barco A. En la segunda parte del ejercicio, ahora el quien emitía era el barco B, entonces la dirección positiva es esta. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para la elección de los signos en la fórmula. La fórmula no cambia, es la misma, solamente lo que sí de tener cuidado con los signos. Por eso puse todo en paréntesis y todo para que hubiera mucho, mucho cuidado en la elección de los signos. Muy bien. ¿Alguien ya le dio? ¿Ya sabe cuánto es la velocidad del camión?
Profe, a mí ya me dio, pero la tengo en metros por segundo, la voy a pasar. Sí, hay que pasar a kilómetros por hora porque resulta que el límite de velocidad es de ¿qué? 120 kilómetros por hora. Entonces necesitamos o una de las dos. El ejercicio es igualito a esto, igual. Por eso les insisto mucho, aplique la fórmula general. La fórmula general es esta. Ahí está. Esta fórmula general es la que hay que aplicar, pero no basta con conocer la fórmula, hay que saberla aplicar. Y yo he visto mucho profesional, no estudiantes, profesionales que fallan. Y eso le cuesta mucho a la empresa. Profe, me dio 162 kilómetros por hora aproximadamente. Sí, señor. 162,7. 75, sí, señor. Sí, señor. Kilómetros por hora. Entonces sí hay que poner, sí hay que imponer la multa, ¿verdad? Muy bien. Sí. 162,7. Vale decir que los aparatos Doppler lo que hace es calcular, no calcular, la frecuencia de batido. ¿Recuerdan cuál es la frecuencia de batido? La frecuencia de batido, me voy a quitar acá, es esta. Recuerden ustedes del último capítulo que es el de, perdón, de la clase pasada, que es el de batidos o pulsaciones. Entonces, la frecuencia de batido es con que la amplitud amonio modula la onda de frecuencia promedio. Entonces, la frecuencia de batido es esta. Por eso se llama batido, porque es la resta de las dos frecuencias. Lógicamente, la frecuencia en Hertz, no la frecuencia angular. Y como usted puede hacer la resta omega 1 menos omega 2 o viceversa, porque al fin y al cabo lo que se toma es el valor absoluto, no importa. Entonces es la resta, pero el valor absoluto. ¿Está claro? Los equipos entonces lo que detectan fue lo que nosotros vimos acá. Voy a devolver un momentico. Voy aquí otra vez. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Aquí teníamos la onda 1, la onda 2, pero con una frecuencia ligeramente diferente. Y el batido es esta. O sea que es la modulación. Entonces, tenemos una onda de frecuencia muy baja. La longitud de onda iría desde acá hasta acá, porque es una onda con un periodo completo, entonces va de acá hasta acá. Entonces, es una frecuencia muy baja, perdón, ¿sí? Una longitud de onda, perdón, muy grande o una frecuencia muy baja. Estas dos son alta frecuencia. Recuerden que los radares trabajan entonces a megahertz, alta frecuencia, pero el batido es esta amplitud. Es de baja frecuencia. Y eso sí es fácil de detectar con un equipo muy sencillito. Eso es lo que son los radares. Entonces, ¿ese batido quién es? Pues la resta de las frecuencias. Y eso es lo que se detecta, la resta de las frecuencias. Muy bien. Entonces, a mí también me dio una velocidad de 162,7 kilómetros por hora, mayor que 120 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad en la zona, y por supuesto que entonces se debe imponer multa. Bien, hay que hacer un detalle aquí, y quiero compartirlo con ustedes, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Usted ve
perdón, aquí. En este análisis, fíjate que para poder hacer este análisis, todo mundo debe estar, de la fuente al detector debe apuntar directamente, o sea, debe estar en la misma dirección, la fuente y el observador deben estar en la misma dirección para que estas fórmulas sean válidas. Fíjate que aquí no dice ningún análisis vectorial ni nada. ¿Qué pasa cuando está aquí? Fíjate que el enunciado dice, un carro de policía parqueado a la orilla de la carretera. Si se quiere hacer una medida adecuada de la velocidad, ¿cómo se debe entonces ubicar el policía con el radar Doppler? No se puede ubicar en la orilla de la carretera. Se tiene que ubicar, como indica la figura acá, los barcos, uno al frente del otro. Porque si no, tendríamos una velocidad como vector y ahí tendríamos que buscar la componente. ¿De acuerdo? Entonces, es uno de los errores muy frecuentes que cometen los policías de carreteras. Se hacen a la orilla, de hecho, parquean muchas veces el carro y montan en un trípode el radar Doppler. Y lo que hacen entonces es medir la velocidad, pero fíjate que no están midiendo la velocidad colocando el equipo frente al carro. Tienen que colocarlo frente al carro, no, es un poco lateral al carro. Peor aún, si ustedes se han fijado, el policía cuando detecta el carro, la velocidad del carro, mueve el equipo Doppler, el radar Doppler, lo mueve. Al moverlo, le está dando al equipo una velocidad angular, porque él se mueve en la orilla y además con los brazos extendidos hace un movimiento en arco con sus brazos. Entonces, un truco para aumentar la velocidad, todavía más. O sea que el radar Doppler está siendo usado de una manera indebida. Y eso se puede alegar, lógicamente, hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien es aplicar este tipo de conceptos básicos de la física. De hecho, ya ha habido varias multas que se han desestimado porque efectivamente se ha demostrado que hubo mala operación del equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno. El tema que voy a agregar hoy. Con eso entonces concluimos el capítulo 2. Recuerden que vamos a hacer taller el próximo martes y la invitación fuerte es para que trabajen de manera muy juiciosa entonces todos estos temas. Estas ondas de choque, la idea es la siguiente, muchachos. Este es el caso de una fuente fija. La fuente fija entonces ya sabemos, recuerde que la U es la velocidad de la fuente. Entonces, cuando la fuente fija está, ¿qué ocurre? La fuente fija, aquí la estoy simbolizando con un punto rojo. La fuente entonces está emitiendo ondas. ¿Y cómo son las ondas? Pues la frecuencia ya no cambia. Yo estoy, por ejemplo, acá en este punto de la línea y estoy quietico. Si estoy quietico, entonces pues no hay efecto Doppler porque no hay movimiento relativo entre la fuente y el observador. Y por supuesto que estoy considerando que la velocidad del medio es cero. ¿Qué pasa? Acabamos de ver el efecto Doppler. Este es el efecto Doppler. Observe que acá la fuente se está moviendo y las longitudes de onda que van al frente de la fuente pues se hacen cortas, mientras que las que quedaron atrás se hacen largas. Y entonces, dependiendo en yo como observador, en qué punto estoy, voy a detectar las que están al frente o las que están atrás, como veíamos nosotros en el video. Pero el detalle es que, por ejemplo, en el caso del sonido, la velocidad de la fuente es menor que la velocidad del sonido en ese medio de propagación. Pero eso puede ser para otros casos también, un medio de propagación también. Esto es lo que acabamos de ver y ese fue el ejercicio, los dos ejercicios que acabamos de hacer. La pregunta es, y a ver ustedes qué se imaginan, ¿qué pasa cuando la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad de la onda en el medio? Supongamos que la onda en el medio es el sonido, pero puede ser otra onda. ¿Qué pasa cuando la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad de la onda en el medio? Lo que va a ocurrir es esto. Fíjate que entonces nunca va a haber al frente de la fuente emisión de ondas.
y todas las ondas se concentran en la parte posterior de la fuente. Este es el caso, entonces, que estamos considerando acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Si yo, por ejemplo, estoy por aquí, por ejemplo, acá en este punto, en esta región, por ejemplo, por acá, observe que por acá, un observador que está en este punto, voy a poner a mi puntero láser acá, lo voy a... ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, por acá, en este punto por acá, no voy a escuchar la onda que emite esta fuente móvil, porque no me alcanza sus ondas, no me influyen en sus ondas. ¿Cierto? Esto acá como que se hizo muy lento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy en lo que se llama el cono? Este sería el cono. El cono es toda la región que cubre las ondas que emite la fuente y todas se acumulan. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí entonces vamos a tener lo que se llama las ondas de choque. Esas ondas de choque ocurren cuando la fuente que está en movimiento tiene una velocidad mucho mayor que la velocidad del medio, de la onda en el medio. Pero no solamente eso, hay ondas de choque, por ejemplo, en una explosión. En una explosión también ocurre igualito. Hay una velocidad mucho mayor que la velocidad del sonido en el medio. Y ese estallido que nosotros escuchamos es producto en sí de esa expansión. ¿Pero por qué hay una expansión? Claro, el estallido lo que hace es quitar esas partículas de aire rápidamente. Pero al generarse ese vacío, el aire tiene que ocupar rápidamente ese vacío. Y al ocupar ese vacío, hace un movimiento extremadamente rápido. De tal manera que se calienta la temperatura y se genera un sonido muy fuerte porque es de mucha energía. Por eso se llaman ondas de choque. Entonces, las ondas de choque es una onda que se desplaza más rápido que el sonido, provocando una fuente de incremento de la temperatura y grandes diferencias de presión. Claro, porque, como decía a ustedes, esas ondas de choque generan un vacío. Y ese vacío rápidamente lo llena partículas del aire tratando de llenar ese vacío. Y por consiguiente, entonces, al haber un movimiento muy grande, muy rápido de esas partículas de aire, necesariamente se está creando una sobrepresión muy grande. Esto entonces, ¿qué pasa? En una onda de choque, pues el aire es empujado y se produce un vacío que debe llenarse con más aire. Para adaptarse a la perturbación, este fluido, que es el aire, incrementa su temperatura y su presión de forma violenta. Ese incremento violento, entonces, temperatura y presión, hace que nuestro oído quede expuesto, pues, a esas condiciones extremadamente fuertes. De tal manera que nosotros pasamos de un nivel de intensidad mucho mayor que el umbral de dolor. ¿Alguien recuerda cuánto es el umbral de dolor? ¿Cuánto es el umbral de dolor? El nivel de intensidad de umbral de dolor. 120 decibeles, ¿no era? Sí, señor, 120 decibeles, muy bien. Claro, si ustedes revisan, ahí les mandé una tabla, y la tabla en realidad ahí está dando este fenómeno que es la onda de choque. ¿Qué ocurre? Miren lo que está acá. Es muy bonita esta figura que yo encontré, la encontré y es muy interesante. Mientras estemos en el cono de la onda de choque, sí vamos a recibir todos los efectos. Y el efecto puede ser tan terrible que incluso esa onda de choque, porque es una onda causada por esta perturbación muy fuerte, ¿cierto? De la perturbación del fluido del aire, entonces puede causar tanto dolor a nuestro, porque pasa del umbral de dolor, como también puede destruir objetos y dañar infraestructura. Si estoy fuera de esa cono de la onda de choque, que estoy por acá, puedo estar tranquilo. ¿De acuerdo? Este cono es un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es la velocidad de la razón, el seno de este ángulo es la razón entre la velocidad de la onda
y la velocidad de la fuente. Es muy sencilla la fórmula. Búsquenla. El seno de este ángulo es igual entonces a la velocidad de la onda y la velocidad de la fuente. Entonces Profe, sería el seno del ángulo. Dígame. en el caso de una bomba nuclear, ¿cierto? La onda de choque sería radial y no tendría pues solo la forma cónica, o sea, la forma puede variar, ¿cierto? Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Aquí es porque estamos, me quiero volver acá, porque estoy en este caso, en el caso de que estoy introduciendo el concepto de la onda de choque a través de lo que acabamos de ver, que es, no me gustó muchachos, voy a quitar este coso que está como muy lento, no sé por qué. Acá. Ah, quita. Y ya. Porque introduje el concepto de onda de choque a través de lo que estamos viendo hoy, que es el efecto Doppler. Entonces, aquí estamos en condición de efecto Doppler. Todavía la velocidad de la fuente es menor que la velocidad de la onda. En este caso, estoy considerando que la onda es sólido. Entonces, detecto al frente de la fuente ondas y, por supuesto, que en la parte posterior también. Pero aquí ya no, mira, aquí siempre solamente hay ondas en la parte posterior de la fuente. Eso es lo que hace entonces que está este ejemplo que estamos aquí, que solamente vamos a tener entonces ondas en la parte posterior, pero en la parte frontal no la hay. En una bomba no ocurre eso, pero sí tenemos ondas de choque. Claro, porque entonces estamos generando esa expansión acelerada, ¿cierto? De tal manera que entonces esa expansión violenta causando un aumento e incremento de temperatura y presión, estamos en la misma sensación. Y sí, podemos imaginarnos entonces que si el cono entonces debe ser un cono muchísimo más grande, esférico, como lo estás diciendo, ya no es un cono, sino que ya es esférico, de tal manera que entonces si estamos dentro de esas regiones, vamos a subir las consecuencias. Vamos a subir las consecuencias de este caso. ¿De acuerdo? Y interesante, muchachos, estas ondas de choque se utilizan en medicina. ¿Alguien sabe para qué se utilizan? Para el ultrasonido, ¿no? Era No, para las... se hace terapia de choque. No, no es electrochoques, no, nada de eso. Se hacen es el mismo transductor del ultrasonido, pero lo que se hacen son ondas de sonido, como si fueran pequeñas explosiones sonoras. Y, por ejemplo, con eso se logra por ejemplo, evitar hacer operaciones para cálculos renales, que a veces dan cálculos, y más bien generar ondas de sonido que empiecen a destruir esas pequeñas piedritas de cálculos y hasta que se hagan más pequeñitas y ahora sí se puedan evacuar por la orina, sin necesidad entonces de hacer una operación eh, para una persona. Pero también se utilizan estas ondas de choque para terapia, por ejemplo, cuando usted tuvo una luxación, un tobillo, en una pierna, entonces también ayudan a hacer esas terapias de luxaciones. El efecto Doppler también es muy utilizado en medicina, ¿no? Se hace ecografía Doppler, ¿cierto? ¿A ustedes alguien le ha hecho ecografía Doppler? Si le han hecho ecografía Doppler, más o menos es por acá. Claro, el punto que sería el flujo de sangre. Entonces, si hay el flujo de sangre, las ondas que se reflejan y que llegan al detector de ondas sonoras, porque en realidad el efecto Doppler, el ultrasonido, ¿qué es? Ondas de ultrasonido, o sea que es un micrófono con su detector y ya, eso es lo que tenemos. Pero se le agrega el efecto Doppler. Entonces, si hay flujo de sangre, tenemos diferencia entonces entre la onda que va al frente con la onda que va atrás, que las frecuencias son diferentes. Entonces, eso sí se detecta fácilmente en el... Pero, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, una trombosis, ¿alguien sabe qué es una trombosis? ¿Alguien le dio alguna trombosis o en su familia, alguien, un familiar? Y si escuchó qué es la trombosis. Creo que es coágulos de sangre en el cerebro. No solamente, usted le puede dar trombosis en el pie. Ah, bueno. Eso es una obstrucción de una vena, profe, hecha por un coágulo de sangre, ¿no? Sí, señor, exactamente. Se produce un coágulo de sangre de tal manera que, ese coágulo de sangre hace que, pues, que ya la sangre, pues, lógicamente no fluya fácilmente.
Ese coágulo puede dar en cualquier parte del cuerpo. Y lógicamente la trombosis más peligrosas son las cerebrales, naturalmente, y las otras peligrosas son las que dan en los pulmones. Porque ahí sí, si usted no puede respirar, ahí sí ya tampoco. Pero puede darle usted una trombosis de la pierna. Si le da de la rodilla para abajo, no es tan peligrosa y lo que se hace simplemente es que usted tome, ¿qué es? Droga para anticoagulante. Eso es lo que se hace. Pero si es de la rodilla para arriba, es peligrosa porque esa trombosis se puede subir al pulmón o al cerebro. Eso sí es peligroso. Entonces, ahí sí hay que hacer una intervención más rápida, con mucho cuidado. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, el efecto Doppler puede permitir detectar una trombosis porque la trombosis obstruye el paso de la sangre y si hay fluido de sangre, pues yo detecto que hay cambios de frecuencia, pero si no hay fluido de sangre, entonces voy a tener lo que estoy mostrando acá, que para todas direcciones la frecuencia es la misma, entonces debe haber una obstrucción en alguna parte. Y eso se logra ver perfectamente porque pues una ecografía pues es como si fuera una fotografía, pero de frecuencias sonoras. Entonces, tiene esa la aplicación. Ok, muchachos, vemos que entonces tenemos toda una infinidad de aplicaciones, una serie de efectos que de pronto hemos sufrido, que hemos sentido, pero que todavía no hemos podido entender. Porque siempre se nos había causado curiosidad que muchas personas les afectaba una onda de choque, pero a otras no. Ni siquiera se enteran que hubo una onda de choque y es porque es la onda de choque causada por una fuente que va móvil, tiene un cono que se llama el cono de la onda de choque. Recuerde que el seno de ese ángulo, el seno del ángulo alfa, es igual entonces a la velocidad de la onda dividido la velocidad de la fuente, porque la fuente va más rápido que la velocidad de la onda. Y con eso entonces usted calcula ese cono. El seno de ese ángulo es igual a esa relación de masa. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo quedó claro? Profe, qué pena. Dime. Profe, ¿por qué la velocidad de las ondas siempre es constante? ¿En el medio? Sí, profe. No, No, no es no siempre. constante. No siempre. Lo que pasa es que recuerda que la velocidad de la onda, ¿de qué depende? Bueno, primero, si es una onda sonora, sabemos que depende de las condiciones del medio. Pero si el medio no cambia, que es lo que, por ejemplo, nos ocurre siempre en el aire casi las partículas casi no cambian, la velocidad sigue siendo la misma. Pero no siempre ocurre. Nosotros vimos acá una clase que era ondas reflejadas y transmitidas. Ahí está cambiando y la velocidad cambia. ¿Recuerda? Nosotros vimos eso. Sí, señor. Nosotros vimos eso. Me estoy devolviendo a ver dónde yo lo vi, a ver dónde está por acá. Eso lo hicimos acá en clase. Míralo, acá está. Por ejemplo, acá. Aquí teníamos entonces la frontera entre esta cuerda de color naranja y una cuerda de color azul. Las cuerdas son diferentes porque tienen una densidad lineal diferente. La velocidad de propagación es diferente, miren. A pesar de que la cuerda, ambas sienten la misma tensión, claro, porque están pues unidas. Entonces hay la misma tensión, pero la velocidad cambia, por supuesto. Entonces, lo que hemos visto en esta parte ya final de este capítulo 2 es considerando que el medio no cambia. Pero ¿qué pasa si cambia? Entonces hay que combinar este tema de ondas reflejada y transmitida con el tema, por ejemplo, de efecto Doppler o con el tema, por ejemplo, de interferencia, que también lo acabamos de ver. Y eso es lo que está. Si usted revisa el taller combina temas. Onda estacionaria con onda sonora, o una onda estacionaria en cuerdas, pero con reflexión y transmisión de ondas. Entonces, ahí está combinando temas, porque en realidad, en la vida real, eso es lo que ocurre. Todos los fenómenos están ahí involucrados. Pero si usted es capaz de discernir o de entender cada fenómeno, va a tener éxito profesional, porque sabe quién está influyendo más que el otro efecto. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Nada más?
Profe, una duda. Yo estaba pensando que si se pueden generar ondas de choque si la fuente no genera alguna frecuencia, o sea, solo con el movimiento de las partículas genera onda de choque. Claro, las ondas sonoras es eso. Las ondas sonoras en realidad es inducir movimiento de las partículas, recuerda. Ah, sí. Es perturbar. Entonces yo lo estoy haciendo. Solamente que no puedo hacer, por ejemplo, estos fenómenos de onda de choque, que es lo que muestran, por ejemplo, en las películas, que cuando uno está por allá en el espacio y que entonces prenden los motores y se oye el estallido de los motores, eso es mentira. Porque en el espacio no hay aire, no hay partículas, no hay nada. Recuerde, si no hay partículas, no hay onda sonora. Ah, listo. Ya. Listo. Entonces, eso que muestran ahí que prenden los motores y se oye el estallido en el espacio, no. ¿Se verá así el resplandor de los motores? Sí. Porque las ondas de luz son ondas electromagnéticas que se pueden propagar en el vacío. Pero el sonido no. El sonido es una onda mecánica. Entonces, las películas se toman esa licencia de que sí hay sonido en el espacio. Eso es mentira. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en la información que aparece en el Internet. Eso es uno de los temas que yo voy a discutir un poquitico con ustedes, por ejemplo, cuando hablemos un poquitico de las ondas electromagnéticas. Vamos a hablar un poquitico sobre eso y les voy a mostrar, por ejemplo, páginas que yo visité y que están equivocadas. ¿De acuerdo? Ahí es donde usted como profesional debe tener criterio. No todo lo que está en la Internet es cierto. Entonces debe tener criterio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Otra? Bueno. Ok. 3:41. Muy buena tiempo para haber terminado entonces la clase hoy. Yo espero entonces que están todos. ¿Alguien me está preguntando por 5G? ¿Alguien está interesado por 5G? ¿O qué es? No, pero que me imaginé que cuando usted dijo que nos iba a mostrar sobre las páginas de internet, me imaginé que iba a hablar del 5G. Ah, podemos hablar de 5G, no hay problema. Ah, bueno, bro. No, sí, claro. Cuando hablemos allá podemos hablar de 5G, claro. Hay muchas cosas que se dicen y hay unas cosas que son ciertas, otras cosas que son mentiras, claro. Entre otras cosas, porque yo trabajo, mi investigación es en la investigación en fibras ópticas y por lo tanto una de las aplicaciones es las comunicaciones por fibra óptica, claro que sí. Podemos hablar entonces de 5G en su momento. Ok. Otra pregunta, otra inquietud. Profe, Dígame. yo quisiera, pues yo estaba leyendo, profe, el libro y dice que las ondas también transmiten momento. Claro. Entonces, pero pues la fórmula de momento, entonces ya cómo sería, o sea, sería también masa. No, fíjate que, espérate, yo aquí te muestro. Vuelvo, ahí estás viendo la presentación, ¿cierto? Bien, me voy a devolver. Sí, señor. De aquí. Muy bien. Voy a mostrártelo con respecto a las ondas de, por acá, de sonido. Mire, fíjate que yo estoy diciendo acá que potencia es trabajo sobre tiempo y entonces fuerza por distancia, tal. Esto es sonido, pero lo podemos hacer para cualquier otra onda, como tal. Incluso, espérate, yo me voy a devolver. Discúlpame. Okay, sí. Sí, está bien acá. Entonces, mira, voy a poner todo acá para que... Mira que entonces aquí tenemos potencia es trabajo por tiempo, que esto es fuerza por distancia dividido tiempo. Pero fuerza por distancia, ¿qué es? Trabajo o energía. Si tengo energía, entonces también hay momentum. Mira que yo calculé cuánto es la intensidad. Es potencia sobre A. Si yo quiero saber la potencia, simplemente esta área la paso a multiplicar. Entonces, fíjate que aquí ya está implícito que si tengo energía, debo tener momentum. ¿Cómo lo calculo?
Simplemente, como yo sé que momentum es ¿qué? Masa por Velocidad, profe. masa por velocidad, ¿cierto? Pero la velocidad, ¿qué es? Ah, pero es que esa energía es que es un medio de la energía cinética máxima. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, de ahí yo puedo despejar la velocidad como parte de la energía. Entonces, yo ya tengo el momentum de la cuerda, el momentum de la onda. También se calcula el momentum. Solamente que no lo calculamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo mostré cuáles son los parámetros o la cantidad que es medible o que es perceptible. En el caso de las ondas sonoras, ¿cuál es la cantidad que es perceptible? La intensidad. Yo percibo la intensidad de la onda sonora. Como aparece acá en esta figura, perdón, la potencia que es, recuerde, es energía por unidad de tiempo. ¿Quién gasta potencia? La fuente. Entonces aquí estoy simulando que tengo una fuente que está gastando energía, un parlante que está emitiendo. Pero yo, que estoy acá en este punta de la flecha, ¿qué oigo? Yo oigo es la intensidad, o sea, por unidad de área. Yo solamente cojo un pedacito de esa potencia. ¿De acuerdo? Entonces yo cojo esa intensidad. Si estoy a una distancia R1, pues es una cosa. Si es una distancia R2, porque el área, pues por supuesto, que es de una esfera, va cambiando. ¿De acuerdo? La que gasta la energía es la potencia o el motor que está generando el movimiento. Nosotros hicimos un ejercicio donde veíamos eso de, yo tengo un motor conectado a una cuerda que tiene una densidad 1 y la cuerda va para otra cuerda de densidad 2. Y ahí entonces veíamos cuánto es la transmitancia y por lo tanto la eficiencia del proceso que estamos nosotros ahí simulando. Puede ser un proceso industrial. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero sí, pero no lo puse aquí porque es un parámetro que no es directamente medible. La intensidad sí. En el caso de las cuerdas, el parámetro que es medible en el caso de la cuerda, ¿cierto? Es así, en el caso de la cuerda, mire que sí estoy calculando la densidad de energía. Para un punto de la cuerda, ¿cuánto es su densidad de energía? Pues eso es también. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bien, pues repito, próximo martes haremos entonces taller. Por favor, trabajen, porque de lo contrario, el éxito del taller depende de ustedes, no de mí, muchachos. Ustedes son los que manejan el taller, no soy yo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el próximo martes y recuerden que el jueves de la próxima semana ya estamos en semana universitaria y por lo tanto no hay clase. Retornaremos entonces a la siguiente semana. ¿Ok? Bueno, ok. Muchas gracias, profe. Ok, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces hasta el martes taller. Chao, pues. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao.